Bienvenido a Libramel, donde el alma recuerda cómo volver a la luz. Hoy no llegaste por curiosidad. Estás aquí porque fuiste llamado. Aquí nada es casual, todo ocurre a tiempo divino. Lo que vas a escuchar es revelación, y cuando la verdad habla, los pueblos despiertan. Voy a comenzar diciendo algo que muchos no se atreven a decir, pero que Jesús dejó claro desde el principio. Jesús no rechaza a nadie que lo busca. No importa su religión, su camino ni su tradición espiritual. Jesús no pertenece a una cultura, no pertenece a una institución, y no pertenece a ninguna iglesia. Jesús es espíritu y todo aquel que lo llama es escuchado. Jesús no rechaza a nadie que lo busque. Nunca dijo, solo me acepto si vienes de esta religión. Ni solo te escucho si perteneces a mi tradición. Ni solo respondo si vienes del judaísmo. Al contrario, Jesús dijo, al que viene a mí no lo echo fuera. Juan 6:37. Por eso, si un practicante de la religión yoruba aclama a Jesús, Jesús lo recibe. Jesús no pertenece a una religión. Jesús es espíritu. No es propiedad de los cristianos, ni de las iglesias, ni de una cultura, ni de una doctrina. Jesús se describió a sí mismo como camino, verdad y vida. Juan 14:6. No como religión, sistema o institución. Cualquier persona puede hablarle. En los evangelios, Jesús también recibió a personas de otras creencias. Sanó a un romano, a una mujer fenicia con otra religión y a samaritanos con prácticas mezcladas. Nunca les exigió cambiar su fe para ayudarlos. Nunca les dijo que su religión anterior era mala. Les respondió según su corazón, no según su doctrina. Las religiones afrodescendientes no existían en tiempos de Jesús. Por eso Jesús no las critica, no las condena, no las menciona y no habla en contra de ellas. Lo que algunas iglesias condenan hoy no viene de Jesús, sino de interpretaciones humanas. La fe yoruba y el llamado a Jesús no se contradicen espiritualmente. En Cuba y el Caribe, muchas personas practican Ifa u Osha y al mismo tiempo oran a Jesús, piden ayuda a Dios, creen en los ángeles o encienden velas con fe cristiana. Jesús no rechaza a ninguno de ellos. No castiga, no discrimina, no excluye. Jesús mira el corazón, no la etiqueta religiosa. Jesús tampoco prohíbe la búsqueda espiritual múltiple. Nunca dijo, si crees en mí no puedes consultar nada más. Jesús enseñó amor, verdad y no juzgar. Nada más. Por eso, si un practicante yoruba aclama a Jesús, eso no es malo, no es pecado, no es contradicción, no es rechazo. Jesús recibe a toda persona que lo busca, sin importar su religión, su pasado ni su camino. Jesús no es dueño de una religión. Jesús es espíritu, es amor y es libertad. Así que escúchalo bien. Si una persona yoruba aclama a Jesús, Jesús la recibe. No es pecado, no es contradicción y no es error espiritual. Porque Jesús mira el corazón, no la etiqueta religiosa. Jesús no es propiedad de ninguna religión. Jesús es espíritu, Jesús es verdad, Jesús es libertad. Y todo aquel que lo busca, lo encuentra, sin excepción. Y ahora escúchalo, Cuba, porque esta parte es importante para la memoria espiritual de un pueblo entero. Cuando Fidel Castro dio el golpe de Estado y tomó el poder, no solo cambió un sistema político, movió las raíces espirituales de una nación que, por generaciones, había tenido a Jesús como luz, como guía y como consuelo en los momentos de oscuridad. A partir de ese momento, y tú lo sabes porque lo viste, porque lo viviste, porque lo escuchaste de tu abuela, de tu madre, de tu vecino, mucha gente comenzó a sentir miedo. Miedo a creer, miedo a mostrar su fe, miedo a ser señalados por mencionar el nombre de Jesús en voz alta. En miles de casas cubanas ocurrió algo silencioso pero profundo. Las imágenes de Jesús que estaban colgadas en las paredes, que habían acompañado a esas familias durante décadas, fueron bajadas, fueron guardadas, fueron escondidas. Y en su lugar empezaron a aparecer otras imágenes, imágenes que representaban el nuevo poder, fotos de Fidel, retratos de Raúl, bocetos del Che Guevara, imágenes de Camilo Cienfuegos. Muchos no lo hicieron por convicción, lo hicieron por miedo. Por presión, por la sensación de que, si no lo hacían, podían meterse en problemas, o que sus hijos podían sufrir consecuencias, o que serían marcados como contrarios al sistema. Cuba vivió un silencio espiritual impuesto, un silencio donde a Jesús lo sacaron de la sala, lo sacaron del cuarto, lo sacaron del altar familiar, lo sacaron de la vida cotidiana. Pero aquí viene la verdad que el pueblo necesita escuchar. Jesús nunca dejó de mirar al pueblo de Cuba. Nunca dejó de entrar en una casa por la fuerza del corazón, de quien lo invocaba en secreto. Nunca abandonó a quien lo llamaba desde el pensamiento, desde la almohada, desde el dolor. Porque Jesús no necesita un cuadro para entrar, no necesita una imagen física para manifestarse.
No necesita permiso político para permanecer. Jesús es espíritu. Jesús es libertad. Jesús es verdad. Jesús trasciende muros, gobiernos, decretos y silencios. Y cuando alguien lo llama, Él responde. El error no estuvo en el pueblo. El error estuvo en quienes pensaron que podían reemplazar a Dios con una fotografía. Quienes creyeron que podían ocupar el lugar que no les pertenecía. Quienes intentaron quitar a Jesús del corazón de un pueblo que desde siempre ha sido espiritual, sensible, noble y lleno de fe. Hoy esa herida espiritual está saliendo a la luz. Hoy Cuba está recordando que el espíritu no se sustituye, que ningún líder político puede ocupar el lugar de Jesús, que ningún retrato humano puede reemplazar la luz que viene del cielo, y que toda nación que se aleja del espíritu termina pagando un precio emocional, moral y social. Pero hay algo más grande todavía. Jesús está regresando a Cuba, pero no como religión ni como iglesia, sino como presencia, como verdad, como libertad interior, como despertar del alma. Y viene para sanar lo que se rompió, para restaurar lo que se ocultó, y para devolverle al pueblo la fe que nunca debió ser silenciada. Cuba, escucha esto atentamente. Abre oídos, alma y corazón. Jesús ya está en esta nación. No físicamente, pero sí espiritualmente manifiesto, porque Jesús se revela donde el pueblo sufre, donde la injusticia se multiplica, donde la opresión se hace pesada y donde el corazón de la gente ya no puede más. Cuba lleva años atravesando una crisis profunda, de la que han culpado a otro país y no a quien de verdad tiene que ser culpado. Hay heridas que no han cicatrizado y un cansancio que se acumula, un dolor que se repite generación tras generación. Y ahora, esta epidemia que toca al país solo confirma lo que ya estaba pasando espiritualmente, porque según Jesús, cuando una epidemia cae sobre una nación, no es solo biología, no es solo medicina, no es solo política. Es un momento que habla. Es una señal que despierta. Es una llamada al discernimiento. Jesús dijo que habría pestes, pero también dijo que no era para entrar en pánico, sino para abrir los ojos y entender lo que Dios está revelando. Una epidemia, según Jesús, significa que se anuncian cambios profundos, se revelan injusticias escondidas, el pueblo despierta espiritualmente, los malos líderes quedan expuestos, la fe se activa en medio de la angustia, la nación está siendo convocada a interpretar sus tiempos. Cuba, Jesús ya está aquí, está en la angustia de tu gente, en el clamor de tus ancianos, en el llanto de tus madres, en el silencio de quienes ya no tienen palabras. Y esta epidemia no vino para destruir, vino para despertar, para que Cuba entienda que ha llegado el momento de ver con los ojos del espíritu todo lo que antes se ignoraba con los ojos de la carne. Jesús está en Cuba y se ha manifestado a través de esta crisis larga y ahora lo confirma a través de esta enfermedad que toca al país, no para traer miedo, sino para traer discernimiento, no para hundir, sino para despertar, no para confundir, sino para revelar, porque una epidemia, según Jesús, es un mensaje que dice: Cuba, levanta la cabeza, porque tu hora espiritual ha llegado. Escucha bien lo que te voy a decir. Porque esta parte es delicada y no se trata de amenazas, sino de ley espiritual, tal como la explica Jesús. Cuando una persona no cree en el mensaje de una epidemia, es decir, cuando no reconoce el llamado, la señal o la advertencia espiritual, no es que Jesús la castigue. Jesús no castiga, pero sí ocurre algo muy claro. Lo que le puede pasar a quien no lo entiende no llega como castigo, sino como consecuencia espiritual natural. Se queda sin dirección. Cuando alguien ignora la señal, vive como si nada estuviera pasando. Esa persona no ve el peligro. No entiende lo que se mueve detrás de lo físico. No toma decisiones de protección y no se prepara para el cambio que viene. Es como caminar en oscuridad sin lámpara. No es castigo, es consecuencia de no ver. 2. Se desconecta de la guía espiritual. Cuando alguien niega lo espiritual, pierde la oportunidad de escuchar los avisos internos. Ese presentimiento que te detiene, esa intuición que te alerta, esa voz interior que te dice: cuídate, aléjate, espera. Quien no cree, no escucha. Quien no escucha, se expone. 3. Se queda atrapado en el mismo ciclo. Cuando una nación recibe una señal y una persona la ignora, esa persona sigue repitiendo las mismas decisiones, los mismos errores y las mismas cargas. Jesús lo explica así: el que no reconoce la señal, vuelve al mismo punto una y otra vez. No avanza, no despierta, no se mueve con el cambio. Se queda estancado mientras todo alrededor cambia. 4. Pierde la oportunidad de transformación. Las señales del cielo no llegan para meter miedo, llegan para transformar. Pero quien no cree, quien no se abre, quien no escucha, no recibe claridad, no recibe crecimiento, no recibe liberación interior,
y no recibe la renovación que la señal trajo. Es como cuando llueve sobre la tierra, pero una tierra que se cierra nunca absorbe la bendición. 5. Sufre primero la consecuencia física y después la emocional. Jesús lo dice de manera simple. Quien no entiende la señal, la vive en carne antes que en espíritu. Eso significa que la vida lo obliga a entender. Llegan situaciones que enseñan por presión y aprende, por dolor, lo que había podido aprender por conciencia. Otra vez, no es castigo, es consecuencia de caminar sin guía. Mensaje final de Jesús. Jesús no quiere que nadie sufra. Jesús no quiere que nadie pase necesidad para entender lo que el Espíritu ya había anunciado. Pero cuando alguien no cree, la vida se encarga de mostrarle lo que negó hasta que comprenda. Y Jesús lo resume así: el que escucha se salva del golpe. El que no escucha aprende con el golpe. No porque Jesús lo mande, sino porque así funciona la ley espiritual del despertar. Despertar no es abrir los ojos, es abrir el alma. Despertar no es ver lo que pasa afuera, es ver lo que pasa adentro. Despertar es ese instante en que la verdad se impone sobre la costumbre, cuando la conciencia rompe el silencio, cuando el espíritu dice basta, cuando ya no puedes seguir viviendo como si no supieras lo que sabes. Despertar es el acto más sagrado de un ser humano, porque cuando despiertas, nada ni nadie puede volver a encerrarte. Cuando despiertas, lo que antes te confundía ahora te guía. Cuando despiertas, la oscuridad pierde poder sobre ti. Cuando despiertas, la señal ya no te asusta, te prepara. Cuando despiertas, descubres que la protección llega antes del golpe y que el cielo siempre estuvo hablándote, solo que ahora por fin lo puedes escuchar. Este es el tiempo del despertar. No es tiempo de miedo, es tiempo de claridad. No es tiempo de dudas, es tiempo de conciencia. No es tiempo de silencio, es tiempo de verdad. Y ahora te pregunto directamente desde la voz de Libramel: ¿estás escuchando la señal o estás caminando sin lámpara? Porque lo que viene no es para que tengas miedo, sino para que despiertes antes de que la vida te obligue a despertar. Y aquí llega el llamado a la acción claro y firme. Comparte este mensaje, comenta lo que sentiste, activa la luz, porque si tú despiertas, despierta tu familia. Si despierta tu familia, despierta tu barrio. Y cuando un pueblo completo despierta, ninguna oscuridad puede sostenerse. Este mensaje debe llegar a cada cubano, a cada persona que aún no entiende la señal, a cada alma que necesita escuchar lo que el cielo está diciendo hoy. Por eso debes compartirlo, porque tú puedes ser la lámpara de alguien que todavía camina en sombra. Yo soy Libramel, donde tu alma recuerda cómo volver a la luz.